Estamos de regreso en Ahora es Cuando. Hacemos el análisis político junto a Rodrigo Bravo y toda esta semana junto a invitados también. Junto a nosotros Tatiana Clima, socia directora de Criteria Comunicaciones. Tatiana, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días a ambos. Gracias por la invitación. No nos veíamos. Ah, sí, nos vimos Sofofa. Nos fuimos Sofofa. Sofofa, sí. Gran conversación ahí en Sofofa. Sí. Oye, después la conversamos afuera. Tati, qué bueno tenerte porque además de hoy día ser socia de Criteria, tienes una experiencia en el mundo político, en los gobiernos de la presidenta Bachelet. Trabajaste con Nicolás Izaguirre, en el gobierno del presidente Gabriel Boric, como jefa de comunicaciones en una primera etapa. Entonces, tu carrete, y yo lo pensaba antes de venir para acá, ya eres una política, más allá de las comunicaciones. Hay algunos que me dicen que no me arroje esa chapa. Pero trabajé con el presidente Lagos, con Izaguirre la primera vez. Y con el señor... Porque estamos grandes. O sea, se nota poco. Es que partí muy joven. Eso es lo importante. Sí. Oye, Tati, en esta conversa que queremos tener, partamos por analizar un poco las comunicaciones del gobierno entrante. Ya llevamos un mes y medio con el presidente José Antonio Kast electo, y este último tiempo han habido un par de polémicas que han generado críticas a cómo se está comunicando. Vamos a ir a lo de Mara Cedini, pero me quedo con lo último. Iván Poduje, en un seminario ayer con la Asociación Chilena de Municipalidades, se enfrentó a uno de los participantes que le cuestionaba que en la reconstrucción de distintas zonas se cuidara la forestación, los árboles. Y él le dice, vamos a pelear contra ustedes. ¿Eso es óptimo para un ministro que es entrante, esta forma más confrontacional de enfrentar al público? O sea, yo creo que le sirve para su rol antiguo. Básicamente saca aplausos, la mitad del público lo aplaude, pero como ministro, la verdad es que le hace poco favor. Primero, por dos razones. Primero, porque yo creo que no está cumpliendo las directrices de la oficina del presidente electo, que es un poco investirse un poco de autoridad. Y segundo, porque Poduje, siendo una persona con bastante conocimiento, debiera cachar también que hay legislaciones vigentes. Entonces, decirle a una persona, lo voy a llevar a usted a tribunales porque voy a preferir a las personas que al árbol, puede sonar bonito para la gente y para la galería, pero en definitiva aquí hay leyes ambientales. Aquí no es que un ministro pueda llegar y decidir votar lo que quiera votar por muy loable que sea su cuña. Y ponerlo en ese nivel además de caricatura. Es como el árbol o las personas. Sabemos que el tema ambiental es mucho más complejo, de ideales mucho más profundo. Sabemos también que hay varios que se pasan, bastantes pueblos, pero yo creo que ese tono que vimos ayer del próximo ministro de Vivienda es algo que le puede dar corta vida. No creo que sea una cosa sostenible en el tiempo. Puede ser popular al principio, pero luego empieza a cansar un poquitito el tono de las autoridades. Yo creo que cuando uno está en la oposición o está afuera o es un outsider, puede hacer ese tipo de cosas, pero ya hemos visto que las personas, cuando uno es autoridad, tienen una vara más alta para medir. Y en esa misma lógica, perdona Matías, leíste la entrevista, me imagino, de la futura vocera de gobierno, Mara Cedini, que deja abierta un flanco que no estaba en el radar de nadie, que es que el nombramiento de la nueva ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, llevaba mucho tiempo, dice ella, de conversaciones con José Antonio Kast, presumiendo que si esto había sido cuando él era candidato, cuando él ya era presidente electo, y tuvo que salir del gabinete a vocerear por la vocera. Lo tuvo que hacer el ministro del Interior, Claudio Bravo. Y el presidente electo. Sí, mira, yo creo primero que ella no dejó ningún flanco abierto, derechamente lo abrió. No, porque además era una pregunta que no tenía por qué contestar. Exacto. ¿Ya? Segundo, yo entiendo que lo que ella trató de hacer es, ante la pregunta de que si no, que uno tendría como el convencimiento de que el presidente tenía como todo armado, los hechos demuestran que se le cayó su primera opción. Y recurre. Entonces, lo que ella trata de decir es básicamente, yo creo que el perfil estaba pensado hace mucho tiempo y conversado hace mucho tiempo, pero contesta una pregunta que en realidad ha generado una discusión tan torpe, porque finalmente no conduce a nada, no nos sirve nada saber si el presidente llamó un día, 2 días antes. También ahí muchas personas han hecho ya también un poco más de
de jaleo, digamos, porque es evidente que el presidente, la ministra Stern no era su primera opción, si todos sabemos que trató de que el senador Carter fuera su ministro y él declinó hacerlo. Entonces sí, y evidentemente, mira, pero lo que más me llama la atención es que ella vuelve a dar una entrevista el día de ayer y se le da la oportunidad de referirse a la entrevista. Y la verdad es que la salida era súper fácil, era decir, mira, en realidad efectivamente dio una mala cuña y ella es periodista además, y entonces cuando uno tiene que explicarla 5 veces y además tiene que salir el ministro del Interior y el presidente, bueno, sí, efectivamente fue y cerrar el tema. Pero ella insiste en que el resto infló el tema. Entonces, básicamente ella contestó una pregunta que no tenía que contestar y punto. Pero yo creo que aquí lo que está pasando es lo que dices tú. Yo creo que está un poquitito acelerado el gabinete. Creo que falta un poco de trabajar puertas cerradas, ponerse de acuerdo, que la gente que entiende comunicaciones, ojo, no necesariamente de comunicaciones en el gobierno, pero sí de comunicaciones, les entregue en línea. Y de esa manera luego puedan volver a salir, pero claramente aquí no se está viendo una coordinación comunicacional inteligente y adecuada a lo que estamos. A ratos pareciera que ya hubo cambio de mando. Entonces, es como yo diría, porque además vaya a llegar a marzo con un nivel de exigencia y de agenda y presencia en los medios que cuando uno está en el gobierno y en el Estado te obliga a estar un poco más pausado y trabajar mucho, sobre todo gente que no tiene experiencia en el Estado. Y vas a llegar con una cantidad de actividades y de declaraciones. Entonces, yo diría, ojo con las expectativas, ojo con saturar un poco también la agenda. Yo entiendo que la quieran manejar, pero yo ahí veo mis líneas, mis red flags. Es que más falta quizás una sola línea al momento de salir a comunicar, ¿no? Porque tenemos el caso Maracedini, tenemos el caso de Iván Poduje, el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, hablando de apitutados en una entrevista que no se trataba de eso, pero entre medio hablando justamente de ese tema. Es decir, un poquito como para todos lados y falta una sola línea comunicacional de qué es lo que se quiere salir a comunicar. Es que yo creo que no saben lo que quieren comunicar todavía. Si ese es el problema. Yo creo que uno está en fases, ¿no? Cuando uno está en campaña, los voceros de las campañas salen a hablar. Y ahí como que está permitido hablar de todo. Cuando uno es un gobierno electo, uno debiera empezar a definir prioridades y los ministros hablar de sus temas, si es que hablan. Yo la verdad, dentro de mi experiencia aconsejaría que esperáramos un poco, ¿no? Pero a mí me gustaría ver más bien al ministro del Interior hablando de lo que es del traspaso, y yo no sé si hoy día existe la necesidad de que los ministros salgan a explicar tampoco cuáles van a ser sus primeras medidas. O sea, yo creo que eso es lo que falta, ¿no? Entonces a ratos queda la sensación que siguen hablando como voceros de una campaña. Entonces yo creo que ese tránsito está siendo un poco complejo. Oye, y vamos un poquito para atrás, porque la experiencia en los gobiernos te da este tono de poder ir viendo cómo las cosas vienen a futuro. Uh-huh. Al presidente Gabriel Boric le está costando un mundo llevar la agenda. Y lamentablemente por lo que ha ocurrido en el país, la agenda hoy día se ha trasladado a los incendios del sur. Ya la respuesta con la exigencia que tiene, la mala respuesta que hubo los incendios de Valparaíso. Pero más allá de eso, ¿cómo un presidente saliente le compite al presidente entrante para que la agenda vaya por el carril del gobierno que le quedan todavía un par de días? Bueno, depende de dos cosas. Pues depende de la habilidad de los equipos comunicacionales del gobierno que están en ejercicio de hacer agendas que convoquen a la prensa primero. O sea, esta cuestión no es descubrir la pólvora. Uno tiene que hacer pautas y tiene que estar donde está la prensa o convocar a la prensa donde está el presidente. La verdad es que, me disculpen, pero hacer política comunicacional en el último tranco del gobierno solo a través de redes sociales es algo que no funciona. Yo creo que eso por un lado. Y yo creo que el presidente ha estado más en terreno de lo que se ha visto, lamentablemente, y yo lo sigo y tengo además la campanita, entonces sé que él informa cada rato dónde está, por tanto sé que está en terreno. Y claro, tiene que ser un poco frustrante que eso no se refleje en la prensa, digamos, y en lo que la ciudadanía ve. Ahora, también tiene que ver un poco con la y aquí puedo sonar un poquitito ingenua, pero también tiene que ver un poco con la disposición del gobierno que viene. Uno esperaría también que el gobierno que viene
tome un respiro, baje la guardia para que el gobierno que sale pueda terminarlo de manera más ordenada, pero es algo que le conviene también al gobierno que entre. Y así ha sido, y yo no voy a criticar lo que ha hecho el presidente electo, él está en libertad de hacerlo, pero es primera vez que vemos un presidente con una agenda internacional tan potente. Los medios de comunicación, por razones obvias, yo no le voy a echar la culpa a la prensa, pero ellos todo es novedad, entonces siguen al presidente a todos lados y vemos equipos con ellos en todas partes. Entonces yo creo que tiene que ver de los dos lados. Y lo que sí me asusta, Rodrigo, que yo creo que es algo que sí ha sido importante en el pasado y que esta vez está siendo menos importante y está siendo como un instrumento para el comidillo, que es lo que le pasó ayer al futuro ministro del Interior. Es que en los gobiernos anteriores sí había sido muy importante los contenidos y la calidad de las reuniones de traspaso. Y yo creo que la agenda del presidente electo también ha permitido que ese espacio de traspaso esté más lento y no se vea de manera tan seria como se había visto en los últimos gobiernos, incluidos los que algunos podrían haber creído que no iban a ser así, pero con el presidente Boric. Es que además ha salido mucho del país, entonces Claro. se está llevando a los ministros. A los ministros, a eso voy. Sí, eventualmente tendrían sí. parte de la reunión. A propósito de justamente esto de monopolizar la agenda, ¿cómo ves esta agenda internacional tan activa? ¿No? Porque efectivamente es bien inédita. O sea, tenemos ya 2 giras por lo menos internacionales y una tercera que hace la próxima semana. O sea, el presidente electo prácticamente no ha estado en el país durante el último mes. En ese sentido, ¿cómo es un arma de doble filo que por un lado estás generando noticias todo el rato, pero por otro lado no estás en terreno, o sea, en el territorio, ordenando las filas de lo que se viene? O sea, yo estaría más preocupado de conocer. Mira, yo lo que me pasa a mí con el gobierno, que creo que el presidente tiene hoy día un gabinete que él eligió, que al parecer tiene muchas habilidades, pero no han trabajado en el Estado. Y la verdad es que esto se ha dicho hasta el hartazgo, pero escuchaba la entrevista de la Carla de Munizaga que le hicieron con ella, que estuvieron con ella, y ella misma lo reconocía. En el gobierno del presidente Piñera I, en esto de los mejores, ¿se acuerdan? Evidentemente eran todos muy capaces, pero el presidente Piñera se demoró 6 meses en llenar los cargos de gobierno. Es mucha pega lo que viene. Entonces, básicamente a mí lo que me pasa, más allá de que él esté afuera, que me parece que quizás está tendiendo puente, y supongo que será porque estará mucho en Chile después cuando asuma, ¿no? Pero me pasa que veo poco trabajo de entendimiento de cómo funciona el Estado. Y ahí tú ves los errores como el del futuro ministro de Vivienda ayer. O sea, porque es un error comunicacional, pero también es un error de procedimiento. Es como no entender un poco cómo funciona el Estado, porque desde afuera es muy fácil decir te voy a construir 50 casas, pero desde adentro hay que ir y aprobar decretos, y hay que ir y ver si se requieren leyes, hay que ir y ver si el plan cuadrante, o sea, o sea, todo es una cuestión de gestión que no sé si están preparándose. Ahora, me parece atractivo comunicacionalmente. Creo que lo que está haciendo el presidente Kast está perfecto, digamos. Si el objetivo era adueñarse de la agenda pública, se ha adueñado de la agenda pública, ha tenido buenas fotos. Creo que dentro de los últimos días, más allá de todo, la foto con Lula es una foto que es una buena postal para él, digamos. Creo que su discurso en la CAF fue un buen discurso también. Y bueno, lo de Bukele ya es como la tercera vez. Digamos. Y no, sí, es como además había ido, ya como que no le quería resultar y sí, resulta. Así que sí, yo ahí venía escuchando que era posible que él hiciera algunos anuncios desde allá, y ahí también hay que ver, ¿no? Esto de que dicen que quizás esto de importar presos, yo no sé tampoco si la legislación chilena permite eso. Entonces, bueno, ahí hay que tener pero yo creo que desde lo comunicacional lo ha hecho bien. Ahora, si tú me preguntas a mí si considero que le hace bien esto al ambiente político, tengo mis dudas. Oye, Tati, ya estamos por cerrar. Estamos hablando con Tatiana Clima, socia directora de Criteria. En lo también comunicacional, lo que ha hecho el socialismo democrático, el Frente Amplio, el Partido Comunista, de esta división, de este entuerto, de que si están en la misma mesa no están en la misma mesa, que negocian con el PG1, que otros negocian con la derecha, ¿cuánto le afecta a la imagen del presidente Boric saliendo ya de la moneda? Mira, yo siempre he creído que el presidente Boric tiene una aprobación que es solo de él. ¿Ya? Y lo digo desde que trabajaba con él. O
sea, yo creo que el presidente logró tener un 30% de aprobación que no se mueve independiente de cómo le vaya al gobierno. Y el gobierno ha estado en el mismo porcentaje de aprobación o ha estado debajo, y el presidente sigue siempre, se mueve un poco para abajo, un poco para arriba, pero yo creo que a él le afecta poco en lo personal, en su imagen. Yo creo que el presidente logra mantener cierto nivel de público que duro, que lo contiene y lo apoya. Ahora, al proyecto le hace daño porque evidentemente termina un gobierno en una especie de recriminaciones y de una coalición que partió desunida, se unió y se vuelve a desunir. Entonces, claro, se ve todo extraño. Entiendo que ahora está Paulina Bodanovich tratando de recomponer ahí un poco el ambiente, pero evidentemente yo creo que la izquierda, más allá de si el Frente Amplio, yo creo que el Frente Amplio y el Partido Comunista sobre todo, y después el resto, pero antes de si van a ir unidos o no van a ir unidos, hay que ver para qué van a ir unidos, porque unirse, por tratar de tener más mayoría o menos, ya la verdad es que puede funcionar administrativamente para el Parlamento, digamos, pero no como una próxima opción de gobierno o o que se presenten nuevamente como conglomerados que están disponibles para gobernar. Pensaba, y con tu experiencia y conociéndolo, al presidente Gabriel Boric, como presidente electo, ¿lo ves como candidato presidencial en una próxima? Respira, Tatiana Clima. Sí, yo creo que sí, pero yo no creo que sea pronto. Yo trabajé con él, ya hace 2 años que no trabajo con él, pero yo más bien veo un presidente que se va a enfocar, bueno, ya dijo que iba a irse y no va a ser opinólogo del gobierno del presidente electo. Lo veo más enfocado en su familia. Yo creo que el presidente además tiene que ver cómo funciona esto mismo que acabamos de hablar. Cómo va a ser la alianza política, cómo se va a mover la izquierda, cómo va finalmente a ser la oposición. Hay muchos que están esperando, lamentablemente con cierto regocijo, a que esta oposición vuelva a ser la oposición de Piñera. Yo espero que eso no sea así, ¿cachai? Porque lo han dicho hasta el hartazgo los mismos ministros que antes fueron oposición, que se cometieron errores. Entonces yo creo que depende de muchas cosas, no tanto de lo que él quiera. Ahora, de lo que él quiera, ahí me retracto. Yo no tengo ninguna duda que él no está pensando en volver a ser presidente en este minuto. No lo he hablado con él, pero porque lo conozco. Pero evidentemente creo que siendo ya presidente de Chile una persona a los 40 años, me extrañaría que no volviera a ser candidato presidencial. Ahora, no sé si la próxima, creo que es muy pronto, hay que ver cómo lo que pasa. Está escuchando a Franco Parisi ahora, hay que ver cómo se mueve este gobierno, cómo se mueve el Parlamento y cómo se mueve la ciudadanía también. Pues si tenemos una ciudadanía también veleidosa en el buen sentido de la palabra, una ciudadanía que está bien cansada, entonces se le ofrecen muchos cambios, se pasaron para la raya, ahora quieren retroceder a las cosas más ordenadas, pero veamos si dentro de 6 meses, al darse cuenta que las cosas no pasaron tan rápidamente, no vuelven también a querer otra cosa. Entonces yo creo que hay que esperar, pero evidentemente yo creo que a los 40 años un presidente es muy probable que vuelva a ser candidato. Tatiana Clima, socia directora de Criteria Comunicaciones, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por... Veremos, Tati, más seguido, ¿no? Bueno, depende, si ustedes me invitan, yo feliz vengo, sí. pues. Estamos en proceso. Muchas gracias. Son las Gracias a ustedes. 8:50.